Bueno, buenos días, yo soy Sandra y Ella no pensaba que quisiera subir, pero me ha dicho que si podía acompañarme al escenario, así que también os presento a Lucas, el pequeño viajero. Y vengo a contaros dos grandes viajes y cómo fue ese cambio de ritmo, de compás, de viajar en pareja a hacerlo luego en familia. Antes dejábamos solo 4 huellas, sin planes, sin nada organizado, con esa intuición como guía. Y ahora dejamos 6, con pasos más suaves, más lentos, pero con una historia aún más grande que contar. Todo empezó con un gran viaje al sudeste asiático que pensaba ser como de unos 3 meses o así. Dijimos, para Navidad tenemos que estar ya en casa y se acabó convirtiendo en un viaje de casi 3 años. Empezamos con un billete solo de ida al sitio más barato que encontramos, que buscamos así en el buscador y dijimos Kuala Lumpur. Y así Malasia se convirtió en la entrada a este gran viaje de 3 años. Viajábamos con mochilas, en autostop, transportes locales, y un poco la ruta le iba marcando lo que nos iba recomendando la gente por el camino o esas señales que nos íbamos encontrando. Así acabamos durmiendo en algunos sitios así súper especiales, como un camping abandonado en una selva en Malasia, de una mujer que nos cogió haciendo autostop y nos dijo que nos iba a llevar a un camping que iba ella cuando era joven, que estaba súper bien, y cuando llegamos allí, pues aparte de monos saltando entre los árboles, de camping no quedaba nada. Y bueno, pues también otros sitios como un camping que veis aquí en las cascadas de Eraguán, que aunque era muy improvisado y poco profesional el asentamiento, cada día nos gustaba tanto el sitio que decíamos, venga, alargamos un día más, y al final ya dijimos, bueno, nos vamos, que si no, nos vamos a quedar aquí de por vida. Y así en este viaje íbamos combinando viajar y trabajar. Estos fueron algunos trabajos, este es en Nueva Zelanda, que bueno, trabajar con estas vistas pues no está ni tan mal. Otros trabajos como profesora de inglés en un colegio en Tailandia, en el norte de Tailandia, con 30 niños de unos 5 años frente a mí, yo vestida con ropa tradicional tailandesa y haciéndome un poco la loca cuando los niños y las niñas de la primera fila me traían la vara como diciendo, teacher, se te están desmadrando, pon orden. Y así, durante el camino, fuimos conociendo a lo que muchas parejas que viajan se encuentran y dicen, ¿no? Esa magia de los niños viajeros. Y nos enamoramos de esa espontaneidad que tienen, de esa creatividad, de esa capacidad de adaptación. Y ellos fueron un poco la semilla de decidir embarcarnos en este gran viaje, en mi caso de la maternidad. Siempre recuerdo una pareja que cuando íbamos en un viaje a renovar la visa a Laos, que era pues eso, más de 10 horas de autobús, y era una pareja que iba viajando con su niña de 3-4 años y en una parada que bajaron a estirar las piernas, les vi como que bajaban y simplemente se abrazaron los 3 y se quedaron así, abrazados, como si no necesitaran nada más que estar juntos los 3 haciendo lo que querían hacer. Y esto fue un poco esa semilla de a la vuelta de este viaje de 3 años, decidir embarcarnos en este nuevo viaje. Y fue un viaje que creía que iba a ser fácil y fue el más difícil de todos los de mi vida, debido a pérdidas en el embarazo, incluso una pérdida gestacional de más de 6 meses y medio, en plena pandemia. Y después de ello llegó Lucas, que con su luz nos iluminó con esa chispa a emprender una nueva aventura con él. Y así empezamos un primer viaje. Cuando él ya tenía 2 meses, decidimos empezar con un viaje piloto, a probar a ver cómo era eso de viajar ya con un nuevo tripulante en el equipo. Y decidimos irnos a Fuerteventura. Y es verdad que aunque la maleta, la verdad que pesaba bastante con esos miedos por todo lo vivido y además de los miedos, como veis, se nos coló la cuna de viaje en este primer viaje piloto, pero como veis, él tenía otras preferencias.
Y así poco a poco fuimos soltando todo eso que no necesitábamos y la mochila se fue haciendo un poco más ligera. Nos dimos cuenta que, aunque es verdad que estaba bien, podíamos tener algún plan, era mejor no tenerle mucho apego, porque podíamos pensar que, bueno, le encantaría viajar en coche y se dormiría genial, como todos los niños, y no. Lucas, el coche, decía que no, que él prefería tren o, si podía ser, avión. Era llegar a un avión y antes de que hubiéramos puesto ya las mochilas en el compartimento de arriba, él ya se había subido, antes de andar, se subía en el asiento, se abrochaba y nos miraba. Luego ya cuando hablaba nos decía, venga, montaros, abrocharos que vamos a despegar. Y así, para irnos un poco adaptando a esta nueva logística y a estos nuevos ritmos más lentos, decidimos seguir el viaje cuidando mascotas en casas con la plataforma de Trusted House Sitter. Entonces, íbamos más o menos como 15 días o un mes por casa cuidando estas mascotas y así pues era una manera de tener un sitio donde cocinar, donde echarse la siesta. Estuvimos en casas por Edimburgo, Gales, Bélgica, Francia. Y aunque es verdad que lo de echarse la siesta, como veis aquí, Lucas nunca le ha importado dormirse en cualquier lado, excepto los coches. Siempre, pues ya fuera la mochila de porteo, en el carro, incluso en un metro en Londres, si se nos hacía tarde para llegar a casa, él se dormía en cualquier lado, o como veis aquí en esta cafetería, en un tatami en Japón. Y así más o menos fuimos estableciendo una especie de rutina, de más o menos por las mañanas íbamos a visitar cosas, luego por las tardes nos quedábamos más en casa. Y cuando ya creíamos que ya teníamos, ya decíamos, ya lo hemos conseguido, ya hemos conseguido más o menos organizarnos, al mes siguiente todo cambiaba, cuando no era al día siguiente. Y es verdad que, aunque a veces nos faltaban las manos, como veis aquí, cuidando a este perro en Edimburgo o este gatito en Francia, descubrimos cosas que no veíamos cuando viajábamos solos en pareja. Siempre nos había gustado pues, acercarnos a la gente de los sitios donde visitábamos, a la gente local, pero ahora con Lucas ya era como si tuviéramos un imán irresistible, que ya todo el mundo se nos acercaba sin ningún esfuerzo, incluso en plena pandemia, como veis ahí en Japón. Esto es una semana después de que abrieran las fronteras, e incluso eso, con mascarillas y todo el mundo se nos acercaba y podíamos establecer esa conexión. Incluso conocimos las tronas de diferentes países, como estas tronas tan chulas de Japón, que se quedaba ahí encajado a ras de suelo y era súper práctico. O estos tatamis que podías estar comiendo y él correteando alrededor. Y así, aunque es verdad que ya pues no dormíamos en selvas de Malasia rodeados de animales no identificados, ahora nuestra esencia de improvisación, aunque había cambiado, seguía estando ahí, de otra manera. Ahora los destinos los marcaban las plataformas, las mascotas que nos cogían para cuidar en Trusted House Sitter, si abrían o no las fronteras de un país, o las casas de intercambio de la plataforma de Home Exchange, que es una plataforma de intercambio de casas, que ya le llevamos mucho tiempo utilizando, pero que ahora se convirtió en una pieza clave para seguir viajando. Que ya se ha cansado aquí el peque, ya dice que baja. Y así, con esta plataforma, fuimos haciendo estos intercambios de casas, como un intercambio que hicimos en Japón, con 7 meses, en una casa en plenos Alpes japoneses. Y eran ideales, sobre todo, cuando intercambiamos con familias con peques, porque ya tenían todo, pues ya tronas, todo, juguetes, directamente para entrar a vivir y a disfrutar. Y así fuimos descubriendo el mundo desde esa perspectiva todavía aún más especial. Y un poco también después de este viaje que duró como un año en familia, decidimos que queríamos seguir siendo ese impulso para animar a otras familias a viajar y desterrar un poco esa idea, ¿no?, de que cuando ya seas madre se acabaron los viajes. Entonces así es como surge el proyecto de vida nuestro actual, que se llama Corriente a Favor, y es un proyecto de viajes en tribu para familias,
para ser ese impulso, ¿no? de ayudarles a hacer esos viajes en tribu. Y siendo como las ballenas del logo que salen, que van fertilizando los océanos, queremos ser un poco como esos viajeros que van apoyando los lugares por los que pasamos. Y desde aquí, bueno, me gustaría animar a todas aquellas parejas que acaban de tener un nuevo tripulante o desean tenerlo en un futuro, a que si les gusta viajar, que sigan haciéndolo y busquen la manera, porque hay 1000 maneras de viajar con niños y solo tenéis que encontrar la vuestra. Porque sí que es verdad que viajar con niños es cansado y muchas veces te tienes que convertir en un ninja de la organización y la logística, pero también tiene algo profundamente mágico. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias por venir.